Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo de qué momento estén viendo este video. Me presento en primer lugar, mi nombre es Juan Baren, soy sociólogo y investigador del CONICET. Trabajo sobre las cuestiones agrarias y los movimientos sociales rurales, las disputas por el territorio y los bienes comunes de la naturaleza en Argentina y en América Latina. Y voy a estar compartiendo con ustedes esta clase sobre los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, las luchas por la tenencia por la tierra en América Latina y algunas de las características generales de nuestra región en relación con estas temáticas. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este encuentro y quedo abierto a los debates, sugerencias, preguntas que vayan emergiendo y que podemos ir trabajando en los foros y en las formas que tengamos para intercambiar. Para comenzar la clase voy a compartir una pantalla con algunas diapositivas que van a apoyar mi intervención. Así que bueno, espero que les resulte interesante. Vamos a trabajar entonces sobre la cuestión indígena y la tenencia de la tierra, trabajando a partir de las experiencias de las organizaciones campesinas e indígenas de nuestra región. Para comenzar un poco a trabajar estas cuestiones, me parece clave que podamos tener en cuenta la estructura social agraria de América Latina, ¿no? Cómo se da esta distribución de la renta de la tierra y la renta de la naturaleza en nuestro continente, ¿no? Y las formas desiguales en las que éstas se reparten. Ver también los procesos que llamamos de acumulación por desposesión y el extractivismo, ¿no? En torno a los recursos naturales, ligado a esta idea de la renta de la naturaleza. Y por último también, para pensar la coyuntura actual agraria en el marco global, no podemos dejar de lado la cuestión del cambio climático, llamado cambio climático, de esta crisis ambiental y civilizatoria que tenemos alrededor del globo. Entonces un poco estos van a ser los ejes generales para pensar la situación concreta de América Latina. Y aquí tenemos entonces algunos elementos para entender, ¿no? Los datos, digamos, de la desigualdad en el acceso a la tierra en América Latina, ¿no? América Latina es la región más desigual del planeta, incluso más desigual que África y otros sectores de Asia. Y esto se puede ver muy fuertemente en este informe que hizo justamente Oxfam, que se llama Desterrados, Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina, ya en 2016, pero que tiene una actualidad lamentablemente muy concreta, pues estos accesos desiguales a la tierra y al territorio siguen operando en nuestro continente, donde podemos ver que el coeficiente de Gini en distribución de la tierra, ¿no? Cuanto más cercano a 0 es más igualitario, y cuanto más cercano a 1 es más inequitativo la desigualdad que marca el coeficiente de Gini. Podemos ver que en el conjunto de América del Sur, por ejemplo, es 0,85 el coeficiente de Gini, muy alto, teniendo a Paraguay y Chile liderando estos índices de desigualdad, junto con Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, ¿no? Y Ecuador. Y por último Bolivia, que es el que aparece con mayor distribución de la tierra, entre comillas, mayor distribución que estos otros países de América del Sur, ¿no? En cambio, en América Central, el promedio del coeficiente de Gini está ligado a un 0,75, es decir, 0,10 puntos de menor desigualdad, liderando esta inequidad en acceso a la tierra en Guatemala, luego El Salvador, para ver índices un poquito más bajos de Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Si uno quiere pensar la distribución de la tierra, digamos, en Bolivia, por ejemplo, es probable que este índice haya bajado. En los últimos años ha habido un proceso de distribución de la tierra, el dato que tenemos es un dato bastante viejo. Y después el país que mayor distribución de la tierra tiene, aunque sigue siendo desigual, es México, ¿no? Producto de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920 y los posteriores repartos de tierra y de reformas agrarias profundas que se dieron en parte de ese país, y en los últimos años también con un proceso de distribución de tierras en los estados más del sur, sobre todo Chiapas, a partir de lo que fue la
levantamiento zapatista, ¿no? Que generó algún proceso de mayor distribución de la tierra, comparado con el resto de América Latina, que todavía tiene estos índices altísimos de desigualdad en el acceso a la tierra y territorio. Ahí podemos ver el mapa de la desigualdad en el acceso a la tierra, ¿no? Aquellos países con colores más oscuros, con un mayor índice de desigualdad, como los grises, y sobre todo ese amarillo clarito en Paraguay y Chile, que pueden observarse en el mapa, que pueden ver ahí estos índices que comentábamos anteriormente, ¿no? Insisto, todo esto viene del excelente informe que ha hecho Oxfam sobre el tema de desigualdad en América Latina en torno a la tierra. Aquí podemos ver algunos datos más, ¿no? El porcentaje de tierra que maneja el 1% de las explotaciones más grandes frente al 99% restante, ¿no? Vemos esa concentración abismal en Chile, en Perú, ¿no? Donde más del 70% en Paraguay, donde más del 70% de las tierras son manejadas, son gestionadas. Esto no significa que sean propietarios, pero sí que gestionan la tierra. Más del 70% de las tierras son gestionadas por ese 1% de propietarios o de explotaciones más grandes de las zonas agrícolas del país, ¿no? Esto después puede verse también en Bolivia, en México, etcétera, donde el total de la región está en un 50% y luego va bajando, ¿no? hasta Uruguay, donde hay una menor concentración de esos grandes gestores de la tierra, que son terratenientes, pero también a veces son empresas o pools de siembra, como se llama ahora en el agronegocio, a estas capacidades, a estos actores, estos empresarios, capitalistas que tienen esta capacidad de gestión de grandes cantidades de tierra en muy pocas manos. También para ver el tema de género, ¿no? Ver explotaciones agrícolas que son manejadas por mujeres, podemos ver que algunos países tienen hasta un 30%, como Perú y Chile, de tierras que son manejadas, ¿no? Gestionadas por las mujeres, donde la participación igualmente, el máximo llega a un 30%, es decir, que hay un porcentaje bastante bajo de esto, si uno tiene en cuenta que en el mundo campesino, indígena o en el mundo agrario hay una igualdad de participación o de permanencia de mujeres y hombres en el campo, sin embargo, tienen una participación minoritaria en lo que es la gestión de la tierra y de la producción en nuestros países. Lo cual también presenta un desafío para el futuro, tanto para las políticas públicas como para los movimientos sociales e incluso para las empresas agropecuarias, aumentar justamente la participación de las mujeres, que es un tan importante rol tienen en estos procesos, ¿no? En la producción de alimentos y de otros productos de origen agropecuario. La otra pata que tenemos para entender los procesos actuales de América Latina y las luchas y las intervenciones de los movimientos campesinos y de los pueblos indígenas en nuestro continente es la noción de extractivismo, ¿no? De la acumulación por desposesión. Allí podemos ver qué implica el extractivismo. En primer lugar, un uso intensivo de los bienes comunes de la naturaleza. No vamos a hablar de recursos naturales en esta clase, sino de bienes comunes de la naturaleza para quitarles esta, diríamos, este uso mercantilista o mercantilizador de la naturaleza que implica la idea de recursos naturales, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la idea de bienes comunes de la naturaleza, y lo que implica el extractivismo es un uso intensivo de estos bienes comunes de la naturaleza al punto tal de que no son renovables. Algunos de estos bienes comunes de por sí no son renovables, como por ejemplo los hidrocarburos, ¿no? Cuyo ciclo de renovación biológica, química, física lleva millones de años. Incluye también obviamente a los minerales, que son recursos clásicamente no renovables, pero también a otros tipos de bienes comunes, como puede ser el agua o la tierra, que técnicamente son renovables, pero por la intensividad que empieza a adquirir el uso por parte del agronegocio de estos bienes comunes de naturaleza, los transforman en bienes comunes no renovables. Es decir, que el ciclo biológico de reproducción del bien común de la naturaleza no alcanza a totalizarse en el marco de los procesos de hiperproductividad capitalista en el agro, que necesita permanentemente acelerar los tiempos biológicos de la naturaleza
para la producción de alimentos, ¿no? Esto de las dobles cosechas de soja, trigo, la no rotación de los cultivos, el uso intensivo de fertilizantes agroquímicos o agrotóxicos, contaminación de napas, de agua, de fuentes de agua dulce, etcétera, hacen que ese recurso o el bien común, agua o tierra, pase a ser un recurso no renovable o de dificultosa renovabilidad, lo cual le da marco a esta noción del extractivismo, ¿no? Ahí me parece importante entonces pensar esta idea de los bienes comunes no renovables en un proceso que llamamos acumulación por desposesión, es decir, de un proceso de acumulación de riquezas, de bienes comunes, a partir de los bienes comunes de la naturaleza, ¿no? De la explotación fuerte, de la renta de la naturaleza, que es una acumulación diferente a la que hay de la acumulación por la explotación del trabajo, es decir, la extracción de plusvalía, y de la riqueza que obtienen los capitalistas de la fuerza de trabajo, ¿no? De la explotación de la fuerza de trabajo. Esta es otra forma de acumulación que tiene que ver con la explotación intensiva de la naturaleza, ¿no? Que se complementan mutuamente, no se suplantan, sino que una está atada a la otra. Otra idea que también hay en estos debates tiene que ver con la ampliación de las fronteras productivas o de las fronteras extractivas, ¿no? De las fronteras de los commodities o de las mercancías, que implica justamente la necesidad del capital extractivo, ¿no? Del capitalismo en esta actual etapa en América Latina, de permanentemente ampliar las zonas de influencia, es decir, ampliar las fronteras productivas o extractivas. El agronegocio crece en todas las regiones de América Latina, la megaminería avanza por sobre nuevas zonas donde no había habido explotación minera, o retoma viejas explotaciones de yacimientos que se creían agotados, pero que con unas nuevas tecnologías le permiten extraer el mineral que había quedado ahí mezclado en esas otras rocas. El oro que no había podido ser extraído en la clásica lógica, digamos, de explotación de socavón, de túneles, ahora es explotada por procesos de lixivización y de explotar literalmente porciones importantes de las montañas para poder procesar esas rocas y extraer los minerales que consideran valiosos para la industria o para la producción. Entonces, ahí hay un proceso, digamos, de ampliación de esa frontera productiva, y lo mismo ocurre un poco con los hidrocarburos, ¿no? Con el gas y el petróleo, que son una explotación tradicional, y la explotación del gas y petróleo no convencional, ¿no? A través de las técnicas del fracking, ¿no? De la fractura hidráulica, que también permite avanzar en nuevos territorios que hasta entonces no habían sido explotados. Todo esto nos da cuenta así de una etapa que podemos caracterizar como neoextractivismo en América Latina, que implica una reprimarización de las economías, es decir, una vuelta a ser aquellos productores de materias primas para el mercado internacional, en esa división internacional del trabajo y la producción que se dio entre los siglos XVII, XVIII y XIX, y que de alguna manera se retoma hoy América Latina principalmente como un productor de materias primas, ¿no? Lo cual también genera una mayor dependencia económica y política de nuestros países, ¿no? Esto está dado también en términos políticos, dice la socióloga argentina Maristela Svampa, en lo que llamamos el consenso de los commodities. ¿Qué es este consenso de los commodities? Es esta idea que plantea que la forma de desarrollar finalmente los países de América Latina tiene que ser en base a esta explotación intensiva de los bienes comunes de naturaleza. Es decir, solo a través del extractivismo, plantea este consenso, o esta idea, es posible generar un proceso de desarrollo y distribución mejor de la riqueza en América Latina. Y este consenso de alguna manera atraviesa a todos los gobiernos de América Latina, ¿no? Todos los gobiernos desde la década del 2000, desde el comienzo del siglo XXI hasta la actualidad, sean de tinte más progresista, popular, o más conservador, de derecha o de izquierda, se han planteado, ¿no? El uso intensivo de los bienes comunes de naturaleza como factor de crecimiento y, entre comillas, desarrollo de nuestros países, ¿no? Ahí no hay una diferencia político-ideológica, sino que todos esos gobiernos han, de alguna manera, fomentado, propulsado, impulsado estos procesos. Esto implica también la conformación en toda América Latina de una nueva territorialidad del capital, de una nueva forma en la que el capitalismo y el Estado se
penetra, digamos, en los territorios, ¿no? Que tiene que ver con una territorialidad extractiva, ¿no? Que puede ser de impacto directo, de enclave, extensiva, generando zonas de impacto directo e indirecto, y también, lo más preocupante, zonas de sacrificio, es decir, zonas que, no pueden volver a ser utilizadas en forma productiva por otros actores, y que incluso no pueden ser habitadas por los altos niveles de contaminación y de degradación de los suelos, del agua, de las formas de vida que había hasta entonces, ¿no? Esto tiene que ver, está muy ligado a zonas petroleras o de la mega minería, pero también de zonas del agronegocio que han sufrido una constante, digamos, bombardeo de agrotóxicos para poder producir, generan estas zonas de sacrificio que impiden de alguna manera la reproducción de la vida una vez terminado, una vez que ese proceso, digamos, extractivo se ha consolidado y se ha mantenido durante muchos años, ¿no? Estamos hablando de este neoextractivismo que comienza en la década de los 90 como nuevo proceso, nuevo ciclo de acumulación por desposesión, lleva más de 30 años en algunas zonas, generando grandes impactos sociales, ambientales y sanitarios, que aún hoy todavía no somos conscientes de la envergadura que ha generado y que está generando esta actividad en nuestro continente. Seguimos entonces ahora con algunos otros impactos que tienen que ver con, bueno, ya dijimos, ¿no? Los impactos de este activismo que tiene que ver con la contaminación de fuentes de agua, deforestación de bosques y selvas nativas, destrucción de humedales, ¿no? Que son aquellos espacios geográficos que hacen de esponja para impedir una mayor inundación en las ciudades y en las zonas rurales, enfermedades por el uso de productos tóxicos, sean en la megaminería, en los hidrocarburos o en el agronegocio, y migraciones forzadas de las áreas rurales hacia las grandes ciudades, principalmente de comunidades campesinas, pueblos indígenas y a sus descendientes que ya no encuentran la posibilidad de reproducir sus formas de vida en esas zonas rurales, acorralados, ¿no? por el agronegocio, por los hidrocarburos, por la megaminería, por las grandes represas, por las industrias forestales, y tienen que mudarse o migrar hacia las grandes ciudades o hacia otros países. ¿No? Estas actividades que nombrábamos recién, ¿no? Actividades extractivas en América Latina, ¿no? Los hidrocarburos convencionales y no convencionales, cuyo yacimiento principal en América Latina está en Vaca Muerta, en la zona de Neuquén, del sur de la Argentina, pero que uno puede encontrar proyectos de fracking y de hidrocarburos no convencionales en diferentes regiones, también desde México hasta Chile y Argentina, y también un crecimiento fuerte de la producción de hidrocarburos convencionales, ¿no? Con la idea de aprovechar los últimos reservas que quedan, quemar todo lo posible para obtener ganancias rápidas, en un esquema, digamos, de energía fósil que se ha demostrado totalmente inconducente para la reproducción de la vida a escala global y planetaria, ¿no? La gran crisis climática ambiental que tenemos es en gran parte por esta matriz de energía fósil que venimos reproduciendo desde fines del siglo XIX a escala global, ¿no? O fines del siglo XVIII, desde el siglo XVIII en realidad con el carbón, y después el gas y el petróleo. Después tenemos el modelo de la megaminería que genera estos grandes estragos, ¿no? Estos grandes impactos en el paisaje, en las montañas, en las napas de agua, en los glaciares, etcétera, etcétera, todo para, en general, extraer un metal como el oro o la plata, que no tienen más que un uso práctico o industrial o de reproducción de la vida relativamente limitado, y sí un uso suntuario y de acumulación de riquezas, que claramente es un signo, ¿no? de los tiempos, digamos, del capital y de la lógica del sistema mundo capitalista colonial en la que estamos inmersos, que pone por encima el oro de otros recursos, de otros bienes de la naturaleza como el agua, la tierra, etcétera, las montañas, etcétera. El agronegocio, que un poco hablamos, ¿no? Esta lógica de producción intensiva de alimentos y de agrocombustibles, ligado a grandes empresas, tanto de venta de semillas como de maquinarias, como de agrotóxicos, como de fertilizantes, distribuidoras y comercializadoras a nivel internacional de alimentos que van mercantilizando, ¿no? a esos alimentos, llegando al punto donde el maíz, la soja y otros cereales y granos
terminan cotizando en bolsas internacionales, digamos, al igual que el oro o el petróleo, ¿no? A un nivel de financiarización y de especulación de la producción de alimentos a escala global, que va totalmente en contra de lo que supuestamente el agronegocio viene a solucionar, que es el hambre en el mundo, ¿no? Es decir, tenemos procesos de hambruna, donde casi 1.000 millones de personas sufren hambre en nuestro planeta, y sin embargo se producen más alimentos de los que consumimos a escala global. Lo que pasa es que hay un problema de distribución. ¿Por qué? Porque está atravesado justamente por esta lógica del agronegocio, que hace que los procesos de producción y distribución de alimentos estén en cada vez menos manos, ¿no? Cada vez más concentrados, generando desigualdades no solo en el acceso a la tierra, como veíamos antes, sino también en el acceso a los alimentos. Ahora vamos a ver, ¿no? Frente a todo esto, cómo responden las comunidades indígenas, a los movimientos campesinos, etcétera, desde nuestro continente. También es importante recalcar que todos estos modelos lo que hacen es, o lo que tienen como primer objetivo es la maximización de la ganancia, es decir, ganar el mayor dinero posible en el menor tiempo posible, ¿no? Esto va en contra de cualquier lógica que uno pueda pensar que podían tener los campesinos o los pueblos indígenas u otros pueblos y culturas a escala global en todo el mundo hasta hace pocos cientos de años, ¿no? Donde los alimentos eran parte de la reproducción de la vida, la naturaleza se puede ver no como una mercancía, sino como un ente con el cual la sociedad o los seres humanos se relacionan, ¿no? En lógicas de reciprocidad, de solidaridad, etc. Un poco vamos a ver esto en un ratito. Otra cuestión que yo quería también traerles, me parecía importante para pensar entonces, para cerrar el ciclo, digamos, de cómo está conformada la lógica o la estructura agraria y la coyuntura actual de América Latina y las luchas por la tierra, tiene que ver con los impactos del cambio climático, ¿no? En nuestro continente, pero también a escala global. Entonces ahí podemos ver cómo estos impactos tienen que ver con sequías, inundaciones, incendios, cambios drásticos en los regímenes de lluvia, el deshielo y de glaciares y de las nieves eternas que están en la cima de las montañas, ¿no? Que hacen una pérdida del agua potable y de la capacidad de producción agropecuaria por la falta de agua para riego, ¿no? El aumento del nivel del mar y erosión de zonas costeras, que también afecta a esas poblaciones y también a las actividades de producción ligadas al mar, a la pesca, etcétera, etcétera. ¿No? Todos estos impactos están íntimamente relacionados con el avance del extractivismo. Se potencian mutuamente estos impactos, generando todos estos procesos de despojo territorial, de migraciones forzadas, de aumento de enfermedades, etcétera, etcétera. Incluso la pandemia del COVID no puede no entenderse en el marco de estos avances del extractivismo y de la crisis climática a escala global. Al mismo tiempo podemos decir que hay procesos de reexistencia en los mundos rurales de América Latina. ¿Qué significa esto de los procesos de reexistencia? Implica la idea de que hay sujetos en América Latina, ¿no? Por ejemplo los campesinos, por ejemplo los pueblos afrodescendientes, por ejemplo los pueblos indígenas, vamos a focalizar más que nada en los indígenas y en los campesinos, son sujetos que estaban, entre comillas, predestinados a desaparecer, ¿no? Con el avance del progreso, del desarrollo, se suponía que esos sujetos, que eran sujetos de épocas pasadas, iban a desaparecer, ¿no? Que ya habían sido combatidos, invisibilizados, habían sido destruidos sus territorios y sus formas de vida durante los procesos de conquista de América Latina por parte de los imperios europeos, españoles, ingleses, holandeses, franceses, portugueses, etc. Pero que resistieron, ¿no? Y aquel sujeto también campesino que produce la tierra, sin grandes inversiones de capital, sin grandes maquinarias, a veces es dueño de la tierra, muchas veces no, solamente, ¿cómo se dice? Produce la tierra en espacios que gestiona de manera tradicional, ancestral. ¿No? Son sujetos que son incómodos para el capital, porque no pueden ser encasillados fácilmente en ningún rótulo de la modernidad, ¿no? De las sociedades modernas actuales, como trabajadores, burgueses, capitalistas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ese sujeto que son incómodos, que estaban destinados a desaparecer, han demostrado esa capacidad de resistencia y de creatividad, de nuevas formas de vivir, alternativas por ahí al sistema hegemónico, ¿no? Ahora está muy de moda esta palabra que es resiliencia, ¿no? Son muy resilientes. A mí no me termina de convencer esta palabra, pero sí me parece interesante esta idea de la reexistencia, es decir, son sujetos antiguos que tienen grandes
trayectorias de lucha, de resistencia y de tradiciones muy arraigadas, pero que a la vez tienen una actualidad muy, muy clara y muy contundente, ¿no? Entonces les permite retomar toda esa historia del pasado para reformularla en un presente y construir alternativas concretas a estos impactos que generan el extractivismo, el capitalismo agrario y el cambio climático. Es decir, son sujetos centrales, claves para entender los procesos de resistencia al neoliberalismo, al capitalismo, al extractivismo, pero también en la creación de alternativas societales, ¿no? De alternativas concretas que se construyen día a día en nuestro continente, ¿no? Entonces ahí vamos a charlar un poquito más y profundizar en esta idea de los campesinos y de los pueblos indígenas como sujetos del cambio social. Ahí podemos pensar entonces, y si los campesinos existen, ¿no? Y si siguen viviendo y siguen produciendo y producen gran parte de los alimentos que consumimos, y si además han sido, ¿no? Protagonistas de las grandes resistencias a las reformas neoliberales en nuestro continente, desde los años 90 hasta la actualidad, y si además se han organizado y han producido sus propios espacios escolares, educativos, de espacios de salud, de trabajo autogestionado, ¿no? Procesos de reforma agraria de hecho desde abajo que han generado en diferentes países. Entonces esto nos permite pensar en un sujeto muy dinámico, muy actual, muy alejado de esa idea de un sujeto arcaico, conservador, que tiende a desaparecer, que a veces aparecen muchos relatos de las historias oficiales de nuestros países, pero también incluso en ciertas perspectivas de izquierda o progresistas que quieren transformar parte del mundo y ven a los campesinos como un sujeto retardatario, ¿no? Y sin embargo, ahí están en sus organizaciones que tienen articulaciones a niveles locales, nacionales, regionales, a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Vamos a ver después un pequeño mapa de algunas organizaciones por algunos países de América Latina, ilustrativas de este entramado complejísimo y enorme de organizaciones campesinas que aparecen en diferentes lugares de nuestro continente, ¿no? Por otro lado, se da un proceso de reemergencia indígena, muy importante también para pensar estos procesos de este sujeto que había sido invisibilizado, que se había declarado aniquilado en gran parte de la región, o que todavía se venía rescatando o tomando en cuenta como aquel sujeto del pasado. Y hablábamos de los incas, de los aztecas, de los mayas, como algo de indígenas, ¿no? Esa gloria del pasado que hoy ya no existe, ¿no? Y sin embargo, descendientes de esos pueblos hoy son comunidades enteras que viven en vastos territorios de nuestra América, más todos esos otros pueblos indígenas que habitan la región y que han ido recuperando la dignidad de ser indígenas, los procesos de identidad indígena que siguen apareciendo y se van regenerando. Decimos que hay un proceso de regeneración de identidad indígena, donde mucha gente se empieza a reconocer como descendiente o como parte de los pueblos indígenas, y hasta hace poco tiempo no lo hacía por vergüenza, porque era algo que estaba mal visto, porque sus padres o sus abuelos no les habían enseñado que venían de esa cultura y de esa cosmovisión, y empieza a ser recuperado a la par de la lucha por los territorios, ¿no? Justamente por el avance del extractivismo y de los impactos del cambio climático, ¿no? Que generan estos procesos también o ayudan a que estos procesos de regeneración cultural y de regeneración de las organizaciones indígenas de base vayan creciendo en toda América Latina. Es un proceso que José Bengoa, investigador de Chile, plantea como la reemergencia indígena, ¿no? Muy ligado a esta idea de la reexistencia que comentábamos antes. Entonces aquí lo que hay es una articulación en tensión de distintas identidades, ¿no? Tenemos los campesinos por un lado, los indígenas por otro, tenemos algunos sujetos que son campesinos e indígenas al mismo tiempo, que tiene esa doble identidad que un pensador también mexicano, muy ligado a los mundos campesinos e indígenas, desde los años 70 hasta hoy, que se llama Armando Bartra, habla de los campesindios o de los rústicos, aquellos que no son los sujetos modernos, ¿no? como la posibilidad de construcción de identidad. Llamémoslo como lo llamemos, o se llamen a sí mismos como se llamen, campesinos, indígenas, campesino indígena, campesindios, rústicos, originarios, etc. Lo importante es tener en cuenta que hay un proceso muy dinámico de reconstrucción de las identidades, que está ligado a justamente estas luchas por el territorio, y que implican un actor que es cada vez más importante para pensar la política de los movimientos sociales en América Latina, ¿no? Algunas claves de estas luchas campesinas e indígenas contemporáneas están ligadas a la lucha por la tierra y el territorio. También esta idea que ha pasado de
que se transformó la demanda de la lucha por la tierra, es decir, el obtener la tierra para producir alimentos, a una idea más general, más holística, más global, que tiene que ver con la lucha por el territorio, es decir, por la forma de gestionar el territorio por parte de los pueblos indígenas y campesinos de forma general, que abarque no solo la producción, sino también la salud, la educación, la vida comunitaria, el autogobierno, las formas de autonomía, etcétera, que se van generando en estas articulaciones políticas y territoriales que van generando los pueblos indígenas. Otra cuestión muy importante tiene que ver con el buen vivir o el vivir bien, el summa causa y summa camaña andino, pero también el ñanderreco del pueblo guaraní, o un montón de diferentes formas de cosmovisiones indígenas y campesinas que tienen que ver con otras formas de crecimiento y de despliegue de alternativas sociales que tienen estos actores, estos movimientos sociales, que se alejan un poco de la idea del desarrollo. Ya no es la idea del desarrollo, el progreso capitalista, moderno, occidental, sino otras formas de vivir, otras formas de vida, de vivir en común, de vivir en sociedad, que se van arraigando desde esas tradiciones que decíamos, ¿no?, de los procesos de resistencia, retroalimentadas por diferentes procesos de lucha actuales y de demandas actuales que tienen que ver con la realidad concreta de quienes viven en la vida de, no sé, de la era digital. Es decir, no es la reproducción meramente de las comunidades tradicionales indígenas o campesinas de hace cientos de años, sino que es la reconstitución de esas lógicas de comunidad en el día a día, en la actualidad, ¿no? Una mezcla interesantísima de cosmovisiones ancestrales con miradas muy actuales sobre la realidad a escala local, regional y global, ¿no? Todo esto está ligado también con la idea de soberanía alimentaria o recientemente de autonomía alimentaria, que tiene que ver con la producción de sus propios alimentos, pero también de cómo se producen, cómo se comercializan, cómo decidimos qué comemos, cómo distribuimos esos alimentos, ligado justamente también a la recuperación de la tierra y territorio a través de revoluciones agrarias o de una reforma agraria popular e integral, y ligado a formas de producción agroecológicas, de la agroecología, más radical, o de las propias agriculturas indígenas y campesinas, ¿no? ¿Qué tipo de acciones llevan los movimientos campesinos indígenas? Desde movilizaciones clásicas hasta ocupaciones de tierra, ocupaciones de edificios públicos, verdurazos, paros agrarios, y un montón de otras formas, ¿no?, de recuperación territorial y política que tienen los pueblos indígenas y campesinos, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, donde también se acercan, se movilizan y hacen sus presentaciones para que el poder político los escuche, ¿no?, y escuche sus demandas. Hay desde demandas de recuperación de tierra hasta demandas de políticas públicas o leyes específicas para el sector que implican la distribución de la tierra, subsidios, planes de viviendas rurales, etcétera, etcétera, en diferentes países, ¿no? Esto implica también, y esto es importante, una relación en tensión con el Estado por parte de los pueblos indígenas y los movimientos campesinos. En algunos de los gobiernos progresistas o populares que ha habido en Argentina y en Bolivia, en Brasil, ahora en México, me estoy olvidando, digo muchos, pero ahora en Perú, en Chile, etcétera, etcétera, lo que se da es una tensión muy fuerte, ¿no?, entre los movimientos sociales que siguen luchando por recuperar la tierra y territorio, y gobiernos que toman algunas de esas demandas como propias y las ponen en práctica, pero es una lógica estatal, ¿no? Entonces esto genera una tensión permanente, ¿no?, entre algunos movimientos sociales, rurales, campesinos, indígenas, que consideran que esos gobiernos apoyan sus demandas, entonces se suman al Estado, se suman como funcionarios, se suman a las políticas públicas, y eso ralentiza de alguna manera los procesos de lucha en los propios territorios. Otras organizaciones que deciden quedarse más al margen de esos procesos institucionales y que siguen también planteando peleas, pero con gobiernos que obviamente tienen algunas similitudes con esas demandas. Entonces se genera ahí una relación en tensión con el Estado que es muy interesante para pensar cómo puede haber incidencias en las políticas públicas como desafío de los movimientos sociales, sin perder esos procesos de autonomía también que tienen los movimientos, ¿no? Ese es, creo que, el gran desafío y la gran tensión que hay hoy en esos procesos, y que me parece que les puede interesar a ustedes también, en ese sentido, poder indagar y profundizar en estos procesos de tensión, ¿no?, de tensión creativa en algunos casos, o de tensión más complicada, y que llega incluso a procesos de represión por parte de gobiernos conservadores, pero también de gobiernos populares, a procesos de protesta y acción colectiva de los movimientos campesinos y los pueblos indígenas en América Latina, ¿no? Entonces esto es parte del desafío y de la construcción cotidiana que tienen los movimientos en su relación con el Estado, de incidencia y a la vez de construcción de autonomía
en esa tensión permanente. Bueno, porque hablamos de todas estas cuestiones. Vamos a ver ahora entonces un poco cómo se dan estos procesos en distintos territorios, ¿no? Ahí, se me está colgando un poco la pantalla, pueden ver cómo en América Latina hay desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, o la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la COICA, y así hay una diversidad de espacios de articulación a nivel latinoamericano. Pueden ver en Argentina, en Brasil, Bolivia, diferentes organizaciones indígenas y campesinas, o algunas que son campesina indígenas, ¿no? Que contienen esto que decíamos antes, las dos identidades en una, o las dos identidades diferenciadas, pero dentro de la misma organización. Y en algunos casos se da un proceso de articulación muy rica entre movimientos campesinos, pueblos indígenas, y en otros casos se da también en procesos de confrontación, de tensión, de dificultades de estos procesos, ¿no? No voy a aburrirles contándoles, digamos, diferentes detalles de todas estas articulaciones y organizaciones que existen a nivel de cada país. Aparte, cada país es un mundo en sí mismo y tiene una diversidad y una vastedad de organizaciones y confederaciones propias, pero sí es importante remarcar que todas estas organizaciones son parte constitutiva de los procesos de los movimientos sociales de América Latina. Diría que son uno de los clivajes más importantes y más dinámicos para entender los procesos de movilización social en nuestro continente, son este tipo de organizaciones y este sujeto campesino indígena, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí pensamos o planteamos la idea de que estas alternativas de los movimientos campesinos y los pueblos indígenas constituyen una suerte de territorios insurgentes, es decir, territorios que han podido ser habitados, practicados, interpretados por estos actores sociales, por los movimientos sociales rurales, como un territorio propio, ¿no? Un territorio contrahegemónico, donde pueden desplegar con toda su potencia, con toda su fuerza, estas alternativas societales que se van construyendo aquí y ahora, ¿no? No es solamente el cambio social como orientación política general de los movimientos sociales rurales, en términos de cambio de sociedad, sino también de cambiar la sociedad aquí y ahora en esos territorios que están de alguna manera habitando y disputando, ¿no? En permanente disputa, en permanente conflicto, van construyendo escenarios alternativos ligados a la producción autogestionada, ligados a las formas de autogobierno y autodeterminación territorial, ligados a los procesos de defensa o autodefensa territorial, ligados a procesos de justicia comunitaria, procesos de salud colectiva, procesos de género, de intervención de jóvenes, de niños y niñas, que empiezan a tomar en sus propias manos las decisiones por parte, digamos, de ese conjunto territorial que está siendo habitado, trabajado por el movimiento social, ¿no? Entonces, en esa composición podemos ver cómo se da un complejo proceso de conformación de esa territorialidad insurgente, donde los movimientos sociales toman en sus propias manos las decisiones de la vida en común. Entonces, me parece que eso es uno de los puntos más interesantes hoy de la articulación política que están teniendo los movimientos sociales rurales en América Latina. Después me parece interesante pensar a los pueblos indígenas, ¿no? En estas alternativas que se van construyendo al cambio climático, al avance del extractivismo, como los guardianes de los bosques, ¿no? Y ahí podemos incluir también a los campesinos. Si bien hay un informe muy interesante de la FAO y la FILAC del año pasado, 2021, que muestra cómo los pueblos indígenas son quienes pueden gestionar de manera más efectiva, ¿no?, la protección de las selvas y bosques, a la vez que utilizan esos bienes comunes de la naturaleza para la producción de alimentos, generación de trabajo, de energía, etc., de forma no destructiva, ¿no?, que no genera un daño permanente ni tan importante para el medio ambiente, ¿no?, tienen ese rol clave para la estabilización climática a escala regional y global, y a la vez de la gestión o de autogestión territorial, ¿no? Y esto se puede ver en los pueblos afrodescendientes rurales y también en las poblaciones campesinas. Por otro lado está esta idea de soberanía alimentaria que ya habíamos hablado, ¿no? Es organizar para producir nuestra tierra, nuestra propia comida, distribuir
los alimentos, ¿no? Que ahora está también este debate de la autonomía alimentaria, que tiene que ver con que la decisión de todo, desde el proceso de la semilla hasta la comercialización y el consumo de las grandes ciudades, esté ligado por un proceso de autogestión de los sujetos sociales. Esta idea de la reforma agraria integral, que decíamos implica un acceso a la tierra, no solo en términos de propiedad, sino de la gestión total de la tierra y el territorio, y las alternativas al agronegocio en América Latina, que podemos ver como central hoy la agroecología, pero que de alguna manera también está ligado a las agriculturas campesinas y a la agricultura indígena como tradiciones que alimentan a la agroecología, así como otras experiencias como permacultura, la agrobiodiversidad y la agricultura de biodinámica, que también complementan, ¿no? Y articulan, a veces de nuevo también en tensión, no siempre todo es color de rosas, decimos, sino que implica también un proceso, digamos, de tensión, de intercambio de saberes y de debates de saberes entre estas diferentes formas de pensar alternativas a la producción de alimentos del modelo del agronegocio. Así es como estas agroecologías y agriculturas indígenas y campesinas implican, ¿no?, construcción de alternativas al desarrollo capitalista, causante de la actual crisis climática y ecológica global, y son una de las claves, ¿no?, para pensar otros paradigmas de cómo vivir en comunidad, ¿no?, y también en relación entre los seres humanos y la propia naturaleza, que también es algo importante para tener en cuenta. Por último, me gustaría remarcar esta idea de que los campesinos y los pueblos indígenas del siglo XXI son un sujeto totalmente actual, totalmente ligado a los procesos de lucha y resistencia actuales. No podemos entender los procesos de los movimientos sociales sin la participación de los sujetos campesinos e indígenas, ¿no?, como estos sujetos en reexistencia, que son actores claves para el cambio social en América Latina. Si no podemos pensar el cambio social en América Latina sin tener en cuenta la acción de los campesinos y de los pueblos indígenas, que han resultado ser, como decíamos antes, protagonistas de las resistencias a las reformas neoliberales en nuestros países, al mismo tiempo que generadores de una vastedad de propuestas y de alternativas concretas en los territorios, cotidianas, por ahí en pequeña escala, pero que multiplicadas tal cual las podemos ver en el conjunto de nuestro continente, implican nuevas formas de relacionamiento social, nuevas formas de sociabilidad, y que también muchas veces producen, ¿no?, ideas claves para las políticas públicas. Muchas de las políticas públicas que hoy vemos en América Latina, de las más progresivas, en realidad fueron inventadas en la práctica en los territorios por los movimientos sociales rurales, campesinos e indígenas, y por los movimientos sociales urbanos, ¿no?, trabajadores desocupados, fábricas recuperadas, movimiento de mujeres, movimientos ambientales urbanos, etcétera, han generado en la práctica un montón de experiencias que muchas veces después se terminan traduciendo en políticas públicas de educación, de salud, de participación política, de género, de cuidado ambiental, etcétera, que son inventadas, ¿no?, en esos laboratorios clandestinos que dice ¿no?, que producen los movimientos sociales para la innovación social, ¿no?, para el cambio social. En esos territorios insurgentes autogestionados por los movimientos sociales están inventando nuevas formas de sociedad. Muchas veces, por suerte, algunas de esas experiencias son tomadas por la política pública y puestas en marcha desde un lugar diferente, obviamente, como es el Estado, que no terminan teniendo la radicalidad que por ahí tienen en sus territorios esas políticas públicas, pero que de alguna manera inciden y ensanchan, ¿no?, las fronteras de los derechos democráticos y sociales de nuestros pueblos. Por eso es muy importante tener en cuenta no solo los procesos de lucha de los movimientos sociales, ¿no?, esos momentos de visibilidad en el espacio público, sino también analizar, estudiar, indagar sobre esos procesos tan ricos que se generan en los territorios de los movimientos sociales, sobre todo en los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, porque ahí hay claves concretas, importantísimas, para poder pensar las alternativas a la crisis climática, civilizatoria, crisis del sistema capitalista, colonial, a nivel global, que estamos viviendo, y que entonces ahí esas pequeñas soluciones podrían escalarse a niveles regionales y globales para encontrar otras formas de vivir entre la relación entre seres humanos y entre seres humanos y naturaleza, que tanto necesitamos para poder sobrevivir como planeta. Así que muchas gracias, hasta aquí llegan las reflexiones, y nos estaremos viendo, interviniendo y compartiendo en los foros que tenemos en la clase.
Muchísimas gracias.